a tratar de ser muy breve, muy conciso, muy específico en lo que quiero compartir contigo en esta mañana, porque eso va a dejar establecido el fundamento para lo que vamos a ministrar el día de hoy. Entonces yo quiero que pongas demasiada atención a lo que vas a escuchar. Ayer estuvimos reunidos con los varones. Uno de ellos abrió su casa, nos recibió como un excelente anfitrión. Y bueno, no te pasamos las fotos para que no te sientas mal. Pero a veces nos atendemos bien y eso es porque primeramente hemos estado en la presencia de Dios y hacemos lo que nos corresponde hacer en el ámbito espiritual y ya después gozamos de las bendiciones que el Señor nos da. Pero a lo que yo es que ayer estuvimos orando. Hemos estado leyendo, yo te decía, el libro de los Hechos y ayer orábamos. Que Dios nos diese esa pasión y ese amor por su palabra, por su obra, por el ministerio y por ser un reflejo verdaderamente de Cristo hacia los demás. Eso estuvimos orando no solo por nosotros, sino por cada uno de ustedes. Todos ustedes están en nuestras oraciones sábado a sábado. Pero me pareció curiosa una expresión que uno de ellos utilizó en su oración delante del Señor. Y él le decía: Señor, que no nos pese nunca si estamos 3 o 4 horas en una celebración contigo. Entonces, bueno, no sé si de ayer a hoy ya la oración surtió efecto. Y todos los que estamos acá estamos dispuestos: sí, Señor, aunque nos vayamos a las 6 de la tarde, aquí vamos a estar. Yo te decía que había iglesias en el África que cuando invitaban a un predicador le decían: si tú predicas menos de 4 horas, no vengas, porque la gente viene con un hambre por la palabra y no te aceptan menos de 4 horas de estar escuchando y nutriéndose. A veces avanzan kilómetros caminando para llegar al lugar de reunión y recibir lo que Dios tiene para ellos. Y hay ocasiones en que esas celebraciones duran 8 horas. Y aún así no se comparan con lo que vemos en la palabra de nuestro Dios cuando estuvieron días con Jesús. Nosotros nos preguntamos, en ese entonces no había Sanirrent o los baños esos portátiles que ahora vas a un evento y afuera hay 50 o 60 baños. Decimos nosotros: ¿a dónde habrá ido la gente al baño? ¿Qué habrá comido? ¿Habrán comido? ¿Llevaban un lunch? ¿O pasaban de los cacahuates y los chicles? No sé. Pero ellos tenían hambre por la palabra de nosotros. Y yo creo que tú y yo debemos ser motivados y movidos a amar lo que Dios ama. Tú acabas de ver cómo la instrucción de Dios para cada uno de nosotros es que guardemos de manera muy particular, muy especial sus mandamientos. ¿Cómo ama Dios su palabra? En esa medida. ¿Cómo quiere que nosotros la amemos? De la misma manera. Y es curioso ver cómo no le damos a Dios lo que Él merece, porque muchas veces no entendemos o no comprendemos la obra completa que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Si tú y yo valoráramos lo que Jesús ya hizo por cada uno de nosotros, no le pondríamos ningún pero a cualquier cosa que Él nos pidiera. Ninguno. Porque Él no se limitó absolutamente a nada. Él dice: siendo rico se hizo pobre. O sea, no le importó lo que tenía para venir. No le importó dejar su deidad, dejar su trono de gloria para venir a hacerse como uno de nosotros. Y no conforme con eso, padecer todo el tiempo de su ministerio. Desde el nacimiento tú lo ves. No, Él no nació en un hospital privado. Él llegó a un pesebre. Y así tú puedes ir analizando la vida de Jesús, y fue una vida sacrificial. Y Él se entregó hasta la muerte. Él sí le dijo al Padre: pase de mí esta copa, de ser posible.
pero no como yo. Al final de cuentas, tu voluntad es la que se va a expresar y yo estoy conforme con esa voluntad. ¿Cuántos de nosotros ya estamos en ese punto de decirle, haz lo que quieras conmigo? A veces lo decimos de manera, pues tal vez superficial, tal vez motivado por una emoción, pero déjame decirte que lo hayas hecho como lo hayas hecho, Dios ya te lo tomó en serio. Y por eso a veces pasamos ciertas cosas, pero es porque Dios lo que busca es un perfeccionamiento en nuestra vida. Y algo que Él quiso hacer para nosotros es entregar una libertad total. Él no se entregó a medias. Él no hizo una obra parcial en la cruz del Calvario. Él no dijo, bueno, ya medio cumplí, Padre. Ahí te va mi espíritu. Ya medio cumplí, ya medio hice lo que me mandaste a hacer. Él dijo, consumado es, ya concluí completamente y cabalmente toda la obra que tú me mandaste a hacer. Así que Él hizo cosas perfectas, Él hizo cosas completas. ¿Y cuándo es que tú y yo necesitamos ser liberados? Cuando estamos en esclavitud. Ese es el momento en el que tú y yo necesitaríamos una libertad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 36, Jesús está hablando con los judíos, con aquellos que habían creído en Él. Y fíjate que coincide con la palabra que el pastor Amado estaba leyendo hace un momento. Dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, entonces ustedes sí van a poder aprender lo que yo les estoy enseñando y a vivir como yo vivo. Si vosotros permanecéis, y eso es que ustedes perseveren, que ustedes persistan, que ustedes retengan la palabra, pero no solo a nivel de información, sino que la vivan. De nada sirve que tú y yo conozcamos la palabra y tengamos aquí los mandamientos o aquí escritos en las tablas de nuestro corazón, si eso no nos lleva a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Entonces tú y yo vamos a aprender a ser verdaderamente discípulos del Señor cuando la palabra esté abundantemente morando en nosotros, pero haya un reflejo en nuestras vidas de que esa palabra ha hecho una obra en cada uno de nosotros. La palabra viene con un poder implícito de parte de Dios y la palabra jamás va a regresar vacía, pero lo que sí puede ser es que tu voluntad no se someta a esa palabra y tú no des fruto. Ese es el detalle. Nuestra voluntad debe estar rendida a nuestro Dios. Dice, y conoceréis la verdad y entonces la verdad los va a hacer libres. Cuando tú y yo comprendemos y tenemos un entendimiento claro de la verdad hablada de parte de Dios a nuestras vidas, es cuando tú y yo vamos a poder experimentar la libertad que esa palabra produce en cada uno de nosotros. Y eso es porque tú y yo conocemos la verdad, pero tú y yo debemos comprenderla, tener un entendimiento claro. Tú y yo somos motivados o llevados a que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, pero que nuestra mente sea renovada y sea transformada, dejando de lado las formas del mundo, para que entonces tú y yo podamos vivir en libertad. Dice, le responden los judíos, como tal vez muchos de nosotros, bueno, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de ninguna persona. ¿Cómo es que tú vienes y nos dices que vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Pero Jesús le responde, de cierto te digo que todo el que hace pecado, y ahí sí ya nadie se salva, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que la voluntad del Padre a través de Jesucristo era traer una libertad a nosotros, quitarnos de la subordinación o de la esclavitud a esa ley del pecado y de la muerte. Y cuando Él les está diciendo, de cierto te digo, la palabra en el original es amén. Él les estaba diciendo, amén, amén, les digo. Es decir, lo que yo les estoy diciendo es una realidad
Y ese es el deseo, eso es lo que quiero que sea en sus vidas, que ustedes verdaderamente sean libres. Ese es mi deseo, pero ustedes deciden. Ustedes sabrán si creen en mí o no creen en mí y si caminan o no en mis palabras. La naturaleza del pecado fue transmitida a cada uno de nosotros y no se manifiesta en ti hasta el momento en el que pecas, sino que la naturaleza ya está en ti. Aún antes de que se manifieste el pecado, ya la naturaleza está en ti. Así que ninguno escapamos de haber pecado o de tener una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. De tal manera que tú y yo estamos sujetos a esa ley del pecado desde el momento de nuestra concepción. Cuando tú y yo fuimos concebidos, ya estábamos sujetos a esa ley del pecado. Ya había un condicionamiento en nosotros que nos iba a llevar a pecar, que nos iba a llevar a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Así que tú y yo estábamos ya sujetos bajo esa ley. Así que es cuestión de naturaleza el pecado inicialmente. El pecado entonces es una consecuencia de aquello a quien nosotros obedecemos. Si obedecemos a la carne, vamos a pecar. Si obedecemos al Espíritu, entonces dejaremos de pecar. Es una cuestión de naturaleza. Y cuando tú y yo venimos al conocimiento de nuestro Dios, tú y yo somos liberados de esa ley del pecado y de la muerte y es puesta en nosotros una nueva naturaleza. Dice ahí la palabra que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre en la casa. Y eso habla de posición, habla de la naturaleza que ahora tenemos, de que tú y yo vamos a poder permanecer siempre en la presencia de nuestro Dios. Ya no somos esclavos que temporalmente estaríamos, sino ya tenemos una nueva naturaleza que nos ha hecho libres y tú y yo ahora tenemos una posición dentro de la casa del Padre. Dice el verso 36, así que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Y eso es una realidad en cada uno de nosotros. Si tú y yo no vivimos la libertad, no es porque no hayamos sido hechos libres. Es porque tú y yo de manera voluntaria nos sujetamos a un yugo del cual ya fue quitado de por encima de nosotros. El Hijo ya nos libertó. El Hijo ya te libertó a ti. Entonces tú eres verdaderamente libre. Esa es tu realidad. Tu realidad es que ya eres libre. ¿Por qué no vives de esa manera? ¿Por qué no vives en esa libertad? Si tú ya eres libre. Y esa libertad que Él nos dio es que tú y yo ya no somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, por principio de cuentas. Pero fíjate que la palabra va mucho más allá. No solamente nos quitó de la posición o de la condición de ser un esclavo, sino que nos exenta de la obligación y de la responsabilidad que esa ley transmitía a nosotros. Nos exenta y nos libera de la obligación y de la responsabilidad. Es decir, nos exime de aquello que se tenía que pagar por haber estado bajo esa ley. Y hay un principio en el derecho que se llama el principio de la legalidad. Dice, te lo voy a leer literalmente, el principio de legalidad. Dice, ninguna acción puede ser considerada delito ni castigada si no está previamente definida como tal por una ley vigente. Te lo voy a volver a decir. Dice, ninguna acción puede ser considerada delito ni castigada si no está previamente definida como tal por una ley vigente. Cuando tú y yo podemos entender este principio, cómo funciona en una ley, tú y yo vamos a poder entender que cuando fuimos libertados
de la ley del pecado y de la muerte, quiere decir que esa ley ya no opera sobre nosotros. Ya no hay una vigencia de esa ley sobre mí. Ya fui eximido. No me pueden juzgar por lo que esa ley dice, porque yo no estoy sujeto bajo esa ley, yo estoy eximido. Si entendemos entonces el concepto de libertad, lo que Dios hizo en nosotros, ya no estamos sujetos bajo una ley que nos imponga el pecar, el que las consecuencias del pecado sigan estando vigentes para ti o para mí, porque ya fuimos liberados de esa ley del pecado y de la muerte. Esa ley fue quitada de por encima de nosotros, y eso fue gracias a que Jesús pagó lo que debíamos haber pagado tú y yo. Él pagó, Él cumplió cabalmente esa ley para decir: yo voy a liberar a todos estos y voy a pagar lo que ellos tuvieron que haber pagado, deberían de pagar. Yo lo voy a pagar para que ellos ya no estén sujetos bajo esa ley. Si tú y yo empezamos a comprender lo que la obra de Jesús representa en nuestras vidas, entonces sí vamos a poder estar las 4 horas que ese varón dijo delante de Dios, gozándonos en su presencia, porque entenderemos la gran obra que ya fue hecha. ¿Cuál es la pena del pecado? ¿O cuál era la pena del pecado? La muerte. Esa era la consecuencia o el pago que tú y yo debíamos haber tenido por estar sujetos bajo esa ley. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que ya no tenemos que pagar bajo esa ley, porque fuimos hechos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Y eso es una obra consumada, es algo completo. No vino parcialmente, dijo: bueno, les vamos a perdonar el 50% y lo demás que paguen fianza para que puedan salir. Él vino y pagó el 100% de lo que tú y yo debíamos haber pagado. Así que fuimos hechos verdaderamente libres. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues ya no hay ninguna sentencia adversa o veredicto que obre sobre ustedes para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la que ahora está sobre nosotros, nos ha librado de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Así que hay una diferencia en ser guiados por el Espíritu o ser guiados por la carne. Ser guiados por el Espíritu te aleja del pecado. Ser guiados por la carne te acerca a Él. ¿Bajo quién vamos a sujetar nuestra vida? Bajo el Espíritu. Yo espero que todo esto vaya sembrándose en tu corazón y vayas deseando caminar en lo que Dios quiere. Ahora, la elección de la dirección que admitimos en nuestra vida, ya sea la carne o el Espíritu, se da en cada uno de nosotros. Es una libre elección, es un libre albedrío el que Dios dejó delante de nosotros. Tú decides cómo quieres caminar. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu o quieres ser guiado por la carne? Nuestra mente es regenerada cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, y hay una obra constante del Espíritu Santo regenerando nuestra mente para que tú y yo podamos caminar como es digno delante del Señor. Pero es una voluntad personal elegir de manera correcta. La capacidad de elegir lo correcto y lo bueno delante de Dios ya la tienes. Simplemente es: ¿a qué le haces caso? ¿Le haces caso a tu carne o le haces caso al Espíritu? Vamos a ir a Romanos 8:11. Dice: si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús ha hecho morada en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar, va a revitalizar y va a dar vida a sus cuerpos mortales. Y eso es lo que vamos a ministrar el día de hoy. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, ese Espíritu va a vivificar tu cuerpo que está sujeto a la corrupción. Dice: vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que tú y yo tenemos el acceso a recibir de parte del Padre vida en nuestros cuerpos, aun cuando nuestros cuerpos estén en un deterioro o haya algún tipo de enfermedad en nosotros. Tú y yo tenemos ese acceso a ese Espíritu, si es que ese Espíritu mora en ti. Si mora en ti, tienes acceso a esa vida resucitada de Cristo, reflejándose en tu interior y trayendo vida a cualquier área que esté muriendo en tu ser. Tú y yo fuimos siervos del pecado, sí, pero ahora hemos sido librados de ese pecado, de esa ley del pecado. Y ahora fuimos hechos siervos de Dios. Eso lo dice ahí en el versículo por ahí del 21, 22, 23 de Romanos 6. Es el fruto que se va a ir manifestando cuando tú y yo caminamos, siendo guiados por el Espíritu, es la santificación. Tiene que haber evidencias de que tú y yo estamos siendo trabajados. Y al final, lo que nos es otorgado es la vida eterna. Así que si tú el día de hoy crees que verdaderamente has sido hecho libre por la obra de Jesús en la cruz y que ya no estás sujeto a una ley de pecado, sino estás sujeto a la ley de vida en Cristo Jesús, y tú quieres que en esta tarde oremos por ti en alguna área de enfermedad en tu cuerpo, Dios quiere vivificar tu cuerpo mortal en esta hora. Así que si tú estás en esa condición, pasa aquí al frente. Acabas de escuchar testimonios del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo en este lugar, del poder desatado de Dios a favor de tu vida. Así que si tú traes alguna enfermedad el día de hoy, pasa al frente. Tú ya has sido hecho libre, ya no hay una consecuencia del pecado, ya no tienes que pagar por el pecado, y la ley del pecado ya no obra sobre ti, sino ahora obra la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.